Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad Debate, aquí en nuestra mesa de debate de cada semana en 9 La Loma, con nuestros compañeros, con nuestros amigos representantes de los partidos políticos aquí en la comarca de La Loma, y en este caso comenzamos justo por la izquierda por Jorge López Martos, que viene representando al Partido Socialista de Baeza. Muchas gracias por estar aquí, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, bien hallada. Bueno, pues también bienvenido a nuestro compañero por segunda semana consecutiva. Significa que estuvo a gusto con nosotros la anterior, Rubén Vilches Gómez, del Círculo Podemos de RU, Juventud Morada de Jaén, es presidente. Y bueno, pues encantado de que nos acompañe otra semana más. Muchas gracias. También encantadísimos de nuestros compañeros aquí en la otra parte de la mesa con nosotros, José Carlos Carmona Barroso, que es la primera vez en esta temporada, José Carlos, Partido Popular, viene de Baeza. Encantado. Bueno, vine hace una semanilla, pero bueno. Sí, bueno, sí, esta vez solo he venido por ahora menos, he tenido menos tiempo, pero en fin, intentaremos venir más veces. Nosotros muy contentos de volver a saludarte, al igual que también, y por parte de Ciudadanos, con nosotros Javier Cantarejo Guía, que viene desde Úbeda en este caso. Encantado de estar aquí con vosotros una semana más. Pues muy contento y muchísima actualidad sobre la mesa también esta semana, con muchas cosas que han pasado, pero ya lo sabéis, estamos en la, aparte de que, bueno, el mes de la juventud, como decíamos, el mes, por cierto, que Jorge es concejal de juventud también en el Ayuntamiento de Baeza, el mes también de la infancia y, por supuesto, el mes contra la violencia de género, que está puesta encima de la mesa en un día, hoy, en el que, pues, por ejemplo, hemos tenido que asistir a la declaración de esos 5 acusados, la manada, con, bueno, pues con esa supuesta violación que sucedió en Pamplona. Y bueno, pues muy lamentable. Toda España lo está viviendo de verdad con muchísima consternación, como todos estos casos de violencia machista, todos los casos de muerte que hay en nuestro país y que difícilmente bajan. Habrá que apostar. El gobierno dice que en los presupuestos generales de 2018 va a incrementar en 200 millones el presupuesto, el montante dedicado a la violencia machista. Precisamente hoy en la sesión de control el PSOE, Jorge, preguntaba acerca de este tema, pacto de Estado, todo lo que queramos, pero madre mía, qué difícil. Bueno, al final la política se nota que tiene su repercusión en la vida diaria cuando se ve que si tú dejas de invertir en este tipo de cosas, los problemas se suelen incrementar. Estamos viviendo desde que entró el Partido Popular una reducción sistemática del presupuesto que se destina a luchar contra la violencia de género, y estamos viendo un aumento de casos y estamos viendo cómo parece que las víctimas parece que se están quedando un poco desatendidas. Y aparte no estamos viendo una respuesta tajante del gobierno, como si la damos de los partidos que estamos aquí, en especial el mío, sobre que tenemos que apoyar, por supuesto, a la justicia, que es la que tiene que hablar ahora, y que tienen que ser drásticos en contra de los violadores. Basta ya de que cada vez, de los presuntos violadores, basta ya que cada vez que sucede algo de esto, lo primero que pensemos es en perseguir a la víctima. Creo que ahí es donde tenemos que dar sobre todo un paso que trasciende las ideologías, que es esos problemas estructurales de educación que tenemos en nuestro país. Parece que a veces tratamos a la víctima como la verduga y no puede ser así. Por eso hoy el Partido Socialista Obrero Español ha sido tajante en su posición, que ya se conoce, de por supuesto vamos a acatar la resolución judicial, que esperemos que sea lo antes posible, que sea lo más tajante posible, y sobre todo vamos a dignificar el papel de aquellas personas que se ven ultrajadas, que se ven, vamos, hoy incluso 3 de ellos han dicho en sede judicial que no tenían el consentimiento explícito de la muchacha. Además que venían con delitos anteriores. Exactamente, o sea que esperemos que la justicia sea tan tajante como los grupos políticos y como debe ser la sociedad. Yo creo que es un poco ambiguo que se le eche la pelota al Partido Popular cuando es el Partido Socialista el que con su abstención ha hecho que esté hoy en el gobierno. Yo creo que es un poco irresponsable pasar la pelota al Partido Socialista en este tema, cuando si Podemos hubiera querido que el Partido Socialista fuera el que gobernara España, no habría votado que nadie ha obligado a Pedro Sánchez, a abstenerse, no, ni a vosotros, ni a darle ni a vosotros, al gobierno, nadie, pero es que tenemos que ser alternativa, no podemos seguir. Vosotros no podéis ser alternativa porque no vais a ganar. Ni vaya a ganar, ni vaya a dar sorpaso, ni creo yo que debamos empezar derivando el debate por aquí.
Hombre, yo te lo digo que como sí lo te he digo, sentido. Sí, que si lo hubierais sentido tanto el día que dijisteis no a Pedro Sánchez, os lo hubierais pensado. Sí, la pelota está encima de Podemos. Bueno, yo quiero escuchar a José Carlos. José Carlos, con respecto a este tema, el viernes, el día 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, y en un escenario en el que no paramos un día detrás de otro de echarnos mano a la cabeza toda la sociedad, porque es un problema que nos afecta absolutamente a todos y a todas. Claro, la violencia y la agresión es algo que hay que condenar sin lugar a dudas, es algo repulsivo. Por ejemplo, el hecho que hemos vivido con la manada es una forma de pensar muy primaria, muy salvaje, casi cavernaria, pero de ahí a dejemos el partidismo para estas cosas tan serias, y que yo creo que a todo el mundo le hiere su sensibilidad, porque es un tema muy sensible, que hiere mucho a la mujer y a la sociedad entera. Entonces yo creo que aquí tenemos que dejar un poco los partidismos al lado y no intentar hacer demagogia es por culpa del PP o del PSOE. Yo creo que nadie fomenta que haya esta serie de violencia hacia las mujeres ni hacia ninguna persona, porque por encima de género, sexualidad, condición ideológica, lo que sea, somos personas, y yo creo que por derechos humanos hay que luchar contra la agresión física a cualquier persona. He dicho también esto, hay también que decir que si fuese cierto que es una política que ha hecho el PP de favorecer el ataque a la mujer, como el PSOE insinúa, porque el PSOE yo creo que alguna vez intenta sacar rédito político de esto, y es algo muy serio como para intentar sacar rédito político, y los datos están ahí. Por desgracia sigue habiendo muchas mujeres maltratadas y que mueren a causa de ese maltrato, pero también es cierto... No mueren, las matan. Exacto, claro, que al final mueren porque las matan, porque las asesinan con ese maltrato, pero también hay que decir que no se estará haciendo tan mal desde el Estado intentar luchar contra esa lacra, porque en los últimos años se ha reducido el número de muertes por maltrato hacia la mujer. No lo suficiente. No, lo suficiente sería que no muriese, lo suficiente es que no muriese ninguna. Pero gracias a Dios, estos últimos años estamos viendo que hace 3 o 4 años, si no fallo, puedo fallar, pero más o menos estaba sobre 60 y tantas, y este año parece que eran 20 y tantas. O sea, cualquier muerte es un fracaso, pero gracias a Dios no es la estadística no es tan sangrante como hace unos años. Y luego el gobierno está intentando llevar un pacto de Estado, está intentando sacar esto del partidismo para que entre todos los partidos demos una respuesta unánime y esto no se convierta en un tira y afloja partidista, sino en una actuación coordinada en contra de algo que yo creo que toda la sociedad le hiere principalmente. Rubén. Ahora se le saca, ¿no?, que fue voluntaria. Ya por fin uno de los agresores de la manada ha admitido que no fue voluntaria y no fue consentida, y luego hay otra cosa en ese juicio que no se entiende, y es que le robasen el móvil y la cartera. Se tiene un acto sexual que se supone que es voluntario y le roban el móvil y la cartera. La justicia debe de empezar a buscar nuevas líneas sobre tratar a las víctimas de violaciones, porque muchas veces se les expone a declarar durante 2 horas y haciéndolo público, y lo único que hacen es que ese trauma resurge. No podemos tratar a una persona que ha sido violada como una persona que ha sido atracada. Por ejemplo, un atracador en la calle, si a ti te atracan en la calle y te quitan el bolso, nadie va a poner en cuestión, es que te han robado porque no te has resistido lo suficiente. Insisto en que no podemos seguir culpabilizando a las víctimas. Esto no podemos seguir en esa línea. Es muy lamentable. Yo, bueno, estoy muy de acuerdo en que este debate se debe de sacar del ámbito partidista, que debemos ir todos, independientemente de los colores, a una. Entonces yo daría un dato, que es que en 15 años tenemos 885 mujeres asesinadas, que son más últimamente con los últimos casos que se ha dado. Entonces nosotros desde el principio defendimos que había que hacer una modificación de la ley de violencia de género. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que sí debe ser una cuestión de Estado, porque si lo vamos dejando de lado le restaríamos importancia a algo que es básico. Entonces, para mí, la idea que tenemos nosotros es que habría que abordarlo todo esto desde varios pilares. Lo primero es aumentar las medidas de prevención. Es fundamental aumentar medidas de prevención y de información y de educación.
desde la base, desde lo que hablábamos el otro día, desde el colegio, desde las familias. Habría que aumentar las medidas procesales y punitivas, habría que reforzar el presupuesto de los juzgados que se dedican a esto. Eso es fundamental también, la prevención y asistencia de las víctimas. Si nos quedamos cortos de dinero en eso, nos vamos a quedar cortos en la resolución final del tema. Hay que aumentar los recursos de los juzgados de violencia de género. Si están saturados y cada vez hay más problemas de este tipo, pues habrá que aumentar los recursos. Y hay que hacer protocolos específicos para la atención de las víctimas. Y también estamos hartos de ver casos en que las víctimas retiran las denuncias y al cabo de, desgraciadamente, unos meses vemos que han fallecido o que se ha vuelto a dar. Entonces, eso no se puede parar. Si yo tengo un protocolo de atención desde Sanidad o desde la Fuerza de Seguridad del Estado, pues se debe continuar aunque tú retires la denuncia. Y luego, bueno, yo creo que también algo que debe ser fundamental es la coordinación entre las administraciones. No podemos ir igual que hemos hablado cada uno por nuestro lado, y desgraciadamente en nuestro país hay administraciones que van cada una por su lado o tienen matices dentro de las mismas leyes sobre este tema que son distintos. Entonces yo, prevención sobre todo, educación desde la infancia y educación para las familias. Todas las charlas que demos sobre este tema, a mi modo de ver, son pocas, desde todos los aspectos multidisciplinares, y luego también pues que en medidas efectivas y que esto no se quede en palabras y en discusiones entre siglas de unos partidos y otros. Hablaba Javier, bueno, pues de protocolos que normalmente haylos hay que dotarlos con más recursos, tanto presupuestarios como de efectivos, lo que haga falta, y entre ellos estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y hablando de fuerzas de seguridad, precisamente quería sacar a colación un tema que también nos ha dejado a todos bastante consternados en estos últimos 2 días, y han sido estos chats que han salido a la luz pública de la Policía Municipal de Madrid, en los que, bueno, pues es increíble, contra políticos, contra periodistas, contra los más vulnerables, que son los emigrantes, contra su propio compañero, contra... A ver, yo no sé si rozo delictivo o no, porque yo jueza no soy, ni parte, pero evidentemente a todo el mundo nos ha dejado pensando, pero ¿esto qué es, Rubén? Yo creo que una de las cosas que está completamente fuera de contexto han sido que algunos sindicatos policiales hayan intentado justificar los mensajes de esos policías diciendo que estaban fuera de contexto. Si los sindicatos policiales se hubiesen preocupado por salvaguardar la dignidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, probablemente no hubiesen intentado justificar esas intervenciones. Hay que decir que son unos cuantos, que hay muchos policías. Esos mismos sindicatos tenían que haber denunciado a esos agentes. Hay una pena que la gente, en una acción completamente democrática, que ha denunciado a esos compañeros que no pueden tener cabida en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, encima ahora tenga que tener escolta y tenga que tener miedo y tenga que estar protegido, cuando él ha sido realmente el patriota, el que ama a su país y el que quiere un buen hacer para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Increíble, Jorge. ¿Cómo te quedaste cuando te enteraste? Bueno, esto es de vuelta siempre a lo mismo. Es el problema de educación que tenemos en este país, y luego es el problema que tenemos porque este tipo de subnormales lo que hacen es... Con todo respeto a los subnormales, que están muy por encima de ellos. Bueno, lo que hace es que luego se vuelquen sobre un cuerpo tan grande otros prejuicios que provocan ellos mismos. Estoy pensando en la Policía Nacional, lo mismo en la Guardia Civil. Siempre hay algunos elementos destacados que no viven en su época y que no tienen capacidad para hacer lo que hacen. Estamos hablando de neonazis. Que tiran, claro, y saltan la figura de Hitler. Es lo mismo, y tiran por una ideología que al final perjudica al cuerpo por completo. Y esto yo coincido totalmente con Rubén. Estoy prácticamente seguro, sin ser muy ducho en leyes, que esto que se está haciendo es un delito de vejaciones, es un delito de que va contra... Por 10.000 euros yo contrato a gente que conoce a gente y demás, y mato y que va contra leyes que ya tenemos en este país, va contra la ley de memoria histórica en el momento en el que se está ensartando a asesinos, a golpistas y a gente que atenta contra los ideales democráticos que defendemos los que estamos en esta mesa. Increíble, José Carlos. Sí, claro, la verdad es que los comentarios son muy malsonantes, son muy sacados de lugar. Son horrorosos. Son malsonantes, son horribles, son espeluznantes. Sí, yo la verdad que solo he visto un poco lo que ha salido un poco por televisión y por prensa, tampoco me he puesto a leerlo unos por uno, pero bueno, es cierto que son totalmente desafortunados y que, aunque sea en un medio privado,
dejan constancia y no deberían de haberse dado. Ahora bien, tampoco hay que generalizar y no tenemos que caer en la tentación de mancillar el nombre de los cuerpos del Estado que tienen un trabajo muy bueno. Entonces, de hecho, ahí había un compañero que ha denunciado. Claro, quiero romper también una lanza a favor de las policías, la Guardia Civil, las policías locales, incluso el Ejército, que la mayoría de la gente es sensata y hace bien su trabajo. Como en todos los sitios, pues siempre hay algún cafre. Ahora habrá que ver pues un poco cómo los jueces ven este hecho, y en sí yo creo que es más trabajo judicial el ver hasta qué punto es castigable o punible ciertas cosas, porque en España con la libertad de expresión muchas veces se cede la propia libertad de expresión. Entonces ahí hay un concepto jurídico muy amplio que es hasta dónde llega la libertad de expresión. De gente que está hablando de matar y que lleva una pistola, ¿eh? Claro. Sí, claro, sí. Es como... Pero en fin, este problema también lo hemos vivido un poco con algunos comentarios de mozos de escuadra y todas estas cosas. Claro, ¿hasta qué punto te habilita hoy te inhabilita? Una cosa que no quita la otra, pero es un debate que se lleva abriendo tiempo. ¿Hasta qué punto te inhabilita o te deja de inhabilitar los comentarios personales a tu profesión como garante del orden? O sea, es un debate serio, un debate serio. Caigo en manos de una persona de ese tipo, no sé lo que me garantiza o no, pero vamos, de todas formas, si los jueces ven que es constitutivo de delito, seguramente esas personas queden inhabilitadas. No sé penalmente cómo éticamente y moralmente es condenable. Piensa así contra gente. Es que estamos hablando también de la alcaldesa de la capital de España, de una señora elegida democráticamente para dirigir la primera ciudad de este país. Y si ellos son capaces de hablar así de esa figura, un medio de comunicación diciendo que va a sectaria, además con en este caso Rufián y también con Pablo Iglesias dentro, que mueran poco a poco, que sufran. Hasta cierto punto yo hubiese entendido que en un medio privado puedas plasmar un desacuerdo político. Por ejemplo, a mí, y yo soy el primero, que la señora Carmena no me gusta, pero a mí no me gusta lo que hace la señora Carmena, o lo que me parece desafortunado lo que hace, pero de ahí a insultarla, o a pedir su muerte, o cosas de tipo más heavy, yo creo que ya es guapa, que bien lo hace, que no lo hace, alta, eso baja, ya es otra cosa totalmente diferente. Claro, es que es lo que estamos diciendo, es que nunca, y en eso yo creo que estamos de acuerdo, nunca una ideología nunca puede justificar que se haga una apología de la violencia. Nunca una ideología. Tú puedes criticar la forma de hacer las cosas, puedes estar totalmente en desacuerdo por tu ideología, que sea de una forma o de otra, pero no puedes llegar al insulto, a la amenaza o a la incitación a la violencia. Esto decís antes que tiene un contexto. Este tipo de comentarios no tiene contexto. No tiene. El problema, la base de esto es que no es que el contexto sea privado o público, es que hacer este tipo de comentarios está fuera de cualquier contexto, incluso del privado. Entonces, ojo con eso. Yo quiero pensar que la justicia tendrá en cuenta esto, que no hay un contexto definido para decir que le voy a pegar un tiro a alguien, y aunque sea por muy privado que sea un chat, y bueno, de amenaza ya sabéis que, bueno, sabemos mucho de ciudadanos en Cataluña, de que os vamos a pegar un tiro, que os vamos a mandar, o las otras fuerzas políticas, exactamente. Entonces, nunca además extender esto, generalizar a todas las fuerzas de seguridad, igual que no se puede generalizar a todos los vascos, igual que no se puede generalizar a todos los catalanes, indudablemente. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado habrá gente de izquierda, habrá gente de derecha, pero hay cosas que no tienen cabida. La ideología nunca puede justificar eso. Es que está hablando de apología de la violencia, del asesinato en este caso, y además con sicarios contratados por 3.000 euros. Que en Alemania sería impensable, en España es que todavía no hemos superado eso. Ensalzando la figura de Hitler. Hay gente que tiene normalizado y cree que puede hacer en un bar, en un centro médico, este tipo de comentarios. Hablando de la figura de Hitler, por cierto, Jorge, Alemania, nuevas elecciones, no se pone de acuerdo Merkel con los demás con ella no se ponen de acuerdo, quién no quiere a quién. Bueno, Angela Merkel, la verdad es que, como decimos aquí en Baeza, Merkel dice que antes que otra cosa nuevas elecciones. Como decimos aquí en Baeza, le pegó la patada al brasero cuando a última hora empezó a cambiar la rotundidad de sus políticas en diversos temas, y bueno, y ahora es muy difícil entenderse con ella, y quien se va a entender con ella o quien está más cerca de entenderse con ella es la extrema derecha, pero la derecha alemana no creo yo que quiera caer en manos de la extrema derecha alemana. Desde luego, desde el SPD, bueno, pues
directrices son claras. Nosotros pactamos siempre y cuando es algo presente en nuestra internacional, siempre y cuando nuestros valores y principios se lleguen a un acuerdo. Y ahora mismo Merkel lo tiene muy lejos, no solo con nosotros, con los liberales o con cualquier... De todas formas, ella se ve fuerte. El 41% de los alemanes, pues bueno, le dieron su voto. Y quizás se ve en esa posición ventajosa de decir que si va a elecciones va a salir reforzada. Estamos acabando mucho con la mayoría de estos sitios. Se puede llevar muchas sorpresas en muchos estados. Eso es bueno, es muy bueno. Esto también pone de manifiesto una cosa que está pasando en Europa, y es que los tradicionales partidos socialdemócratas están de capa caída, y ese espacio en parte también lo está ocupando la extrema derecha, que está resurgiendo en Europa. Creo que es algo que debemos de parar, que es totalmente inconsentible. ¿Cómo lo valoráis vosotros por esta parte de la mesa? Carlos. En ese sentido, la señora Merkel es una figura muy carismática que ha guiado la política alemana, y casi la política europea la sigue una posición de mucha influencia hasta el día de hoy. Tiene ahora el problema de intentar llegar a acuerdos y demás. Como todo político, puede que tenga su ciclo, puede que lo consiga perpetuar más tiempo. Es algo que no deja de ser un problema interno alemán, incluso y más concretamente del partido de la señora Merkel, y ella pues... Pero Merkel, es que Merkel y Alemania dicen mucho en Europa, ¿eh? Por eso estamos... Le viene un problema que es por el cual ella tiene que tener un gobierno estable y fuerte, que es que cuando se consolide el Brexit, Alemania va a tener que pagar más. Y eso va a suponer muchísima leña para los partidos que ha dicho Rubén, porque ella va a tener que invertir más al final en el desarrollo de los países del sur, y eso en la sociedad alemana pues ya hay sectores que están ampliamente y eso es lo que ha hecho llegar un poquito la ultraderecha al lugar donde se encuentra, y es lo que estábamos viendo cuando había elecciones en Holanda y cuando vimos en otros sitios. Se ha hablado también de una posible asociación con los verdes, pero que podría traer problemas, porque no podrían llegar a una mayoría que yo quiero pensar que, bueno, primero que tiene la sartén por el mango, que es lo que hemos dicho, y que tiene la capacidad incluso de en un momento dado de convocar elecciones, que no es lo que pienso que vaya a hacer, y que al final llegará a un acuerdo con las fuerzas que ha tenido, o parecida hasta el momento, con tal de que la ultraderecha no coja brío. Hablabas de Holanda, y hablando de Holanda, vamos a volver, porque hay que sacarlo, porque no para el tema de Cataluña. Eso no podemos dejarlo. Hay que volver a Cataluña, porque Ámsterdam le ha quitado, se le han dado a Barcelona, la Agencia Europea del Medicamento, que en Barcelona estaba hecho, tenía todos los condicionantes, estaba todo a favor. Se va de Londres, no llega a Barcelona. Qué impotencia, qué rabia, yo creo que no hay... España también tiene más agencias, que es una de las cosas que ha hecho que haya sido desclasificado tan pronto. Bueno, pero es que de todas formas, las expectativas eran muy buenas, y de pronto para palo, porque hemos quedado todos... Sí, vamos, que lo que llegaba, y bueno, las fuentes centrales, sobre todo la ministra de Sanidad, era que estaba prácticamente hecho. En fin, estaba creo que era la capital de Eslovaquia, que era la otra que era así más competidora, con eso de intentar... Milán también decían que tenía. Pero que de tenerlo hecho, esta gente no se suele pillar los dedos, no te dicen que lo tenemos hecho si no está muy cerca de hacerse, a caer en quinta posición, a ser borrada en primera ronda. Y al perder, nos hemos perdido en España otra agencia que supone nuestra presencia en Europa, verla fortalecida, que supone incrementos no solo de lo que estamos pensando de economía, de personal, de vamos a traer figuras relevantes, de prestigio. Y yo soy de los que lo asocia al procés. Hemos dado esos palos de ciego, hemos querido saltar, los independentistas han querido saltar por la ventana llevándose a la sociedad catalana detrás, luego cuando se le ha aplicado la ley se han echado para atrás, se traicionan a Cataluña por una parte, la traicionan por otra, generan inestabilidad, generan que el bono basura catalán sea el bono más basura que hay en Europa, y así yo considero que lo último que necesita Europa es poner una agencia tan importante en una zona que podemos llamar inestable en este momento, para que luego haya ciertos problemas que boicoteen su labor y que les cueste otra cambio de sitio. Vamos a ver, yo no tengo duda ninguna. Mirad, yo os hablo desde el ámbito de mi trabajo, de las 2.500 empresas que hasta ahora llevamos que se han ido de Cataluña, que más de 1.000 se llevaban, hablábamos el otro día, pues la sede fiscal fuera, entre ellas hay una gran cantidad de laboratorios.
laboratorios médicos. Los laboratorios médicos están relacionados con todo este tema. Luego también nosotros hacemos congresos cada cierto tiempo, y el congreso es donde nosotros tenemos formación, donde los congresos suponen que vamos una gran cantidad de médicos a una ciudad, que dejamos dinero, que invertimos, que va gente de prestigio, todas esas cosas. Me consta que en el año este que llevamos, varios congresos de médicos se han ido de Barcelona o no han querido ir a Barcelona en concreto, porque es la ciudad que suele celebrarse. El sector hotelero también. Entonces, se habla incluso de 15.000 impuestos, puestos de trabajo directos o indirectos relacionados con la agencia del medicamento. La agencia del medicamento se ha ido de Inglaterra por el Brexit. Se le ha buscado, que ya sabemos por dónde van los tiros, un Brexit, y estamos hablando de una Cataluña que se quiere ir, que no es ni más ni menos que un Brexit fuera de la legalidad. Entonces, se van esta gente, critican a la Unión Europea, no son reconocidos por la Unión Europea y pretenden que la Agencia Europea del Medicamento se venga a Barcelona. Indudablemente que ha influido la inseguridad jurídica. No sabemos lo que va a pasar con ciertas personas y con ciertas formas de hacer las cosas. Ha influido la inseguridad política que tenemos en este momento, porque tenemos unas elecciones que todos deseamos que salgan adelante dentro del marco de la legalidad y que acataremos todo el resultado, que es lo que hablábamos el otro día. El responsable es directo, yo no tengo ninguna duda. Lo que hace falta ahora mismo es recuperar esa estabilidad, esa confianza que ha costado tanto tiempo ganar, y que además, bueno, de buena fuente sé deciros que Barcelona estaba prácticamente conseguido el hecho de que la agencia se viniese aquí, por la infraestructura, por el tiempo que muchas familias también en Cataluña habían dedicado a las empresas farmacéuticas como Ken Pharma y otros sitios y otros de ese tipo, y entonces pues bueno, ha sido un palo muy gordo. Una sede absolutamente preparada. Una sede preparada, y ha habido que irse a otro sitio. Sí. Ah, vale, ya. Sí. Vale. No sabía si había terminado. Sí. Pues yo coincido totalmente con mis compañeros que la seguridad jurídica y la estabilidad son pilares esenciales para cualquier tipo de inversión que vaya dirigida hacia cualquier zona, es lo lógico. Pero yo creo que en este sentido es importante que el hecho de que no vaya la agencia del medicamento, pero no deja de ser algo simbólico, porque no juguemos a que todo se quede solo en que no ha ido la agencia del medicamento, porque la gente puede decir, es que a lo mejor es porque había otras sedes, porque yo creo que hay que dar los datos amplios, y se puede frivolizar como cuando decían 1.400 empresas se han deslocalizado, pero bueno, la fábrica y la oficina van a seguir estando en Cataluña. Una verdad media. La deslocalización de la sede es el primer paso para que primero se vayan allí los ejecutivos, una vez que tienen la sede fiscal. Por lo tanto, la oficina ya se empieza ahí. En el caso de que se independizase, que es bastante improbable, los impuestos ya serían de España, no de una Cataluña independiente. Y luego vamos a otro hecho, las inversiones que no vendrían. O sea, incluso tributando los impuestos a sociedades en España, ya Cataluña ha tenido cierta repercusión económica, como es una subida del paro, como es una bajada de reservas. O sea, ya se empieza a ver la condena económica al proceso. Entonces, se puede decir que la agencia del medicamento es solo una víctima económica más de todo este proceso, que lo que está haciendo es que Cataluña sea menos atractiva para invertir dinero y por lo tanto para generar prosperidad para los catalanes y para el resto de españoles. Rubén, ¿cómo lo ves tú? Yo quiero decir que la frase esa que se les dice a los infantes, se le dice a los niños cuando se pelean, es que dos no se pelean si uno no quiere. Es cierto que los catalanes, el gobierno catalán ha tenido mucha culpa generando inestabilidad política, haciendo una declaración unilateral de independencia que me atrevería a definir como una auténtica payasada, pero también tenemos que tener en cuenta los dos agentes que tiran de la cuerda. Por un lado están los que hicieron la declaración unilateral de independencia y un referéndum sin garantía, y luego por otra parte están los que no se quieren mover de su posición, los que están inmersos en un inmovilismo y siguen tirando de la cuerda, que son los del 155. Yo creo que la solución hay que buscarla en las dos partes, y mientras que solo busquemos la solución en una parte, el conflicto catalán va a seguir exactamente igual que como sigue ahora, estancado. Yo solo quiero darte una puntualización. En el caso que nos está ocupando, y esto es un ejemplo clarísimo, hasta el último momento el Ministerio de Sanidad, y mira que en otras cosas sabéis que no estoy yo de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, pues el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España, en este caso, han estado defendiendo hasta el último momento que la sede viniera a Barcelona. O
sea que... Digo que el clima de inestabilidad política lo han generado los dos lados, no que las dos partes no hayan hecho por llevar a la gente. No, pero quiero decir que han intentado hasta el último momento que esto viniese aquí, pero es que el problema de base ha sido el problema de la inestabilidad jurídica y legal que tenemos ahora mismo aquí, que está provocando lo que está provocando. No hay consenso en esta mesa en eso. Claro, que luego habrá que buscar las causas, pero que es una lástima, una oportunidad que no se debe perder nunca más. José Carlos quería puntualizar algo. Sí, yo tampoco creo que el gobierno central tenga el interés de echarle leña al fuego, simplemente que hay que buscar el diálogo, pero el diálogo dentro de las normas que hemos dado y dentro de unos procedimientos y sabiendo... Hablando de las normas que hemos dado, destacados juristas han planteado, destacados juristas de varios signos, una reforma federal de la Constitución, y en este caso una de las cuestiones que se van a abordar, hablando de las normas que hemos dado, es el tema del cambio de la nueva financiación autonómica. En este caso el Partido Popular, al que representa, ha pedido consenso entre los partidos para la nueva financiación y demás. Pero bueno, hay una cuestión en la que ya van a chocar, por ejemplo, con Ciudadanos, que es el cupo vasco, porque Ciudadanos ha dicho que por ahí no pasa. Y anda que nos han dado prisa en aprobarlo. Ha sido una reforma del cupo vasco que ha sido la clave de los presupuestos que aprobaron. Ha sido nosotros, además lo tenemos clarísimo y lo hemos hablado y lo hemos a todos los niveles. Ayer tuvimos una reunión con Juan Marín y estuvimos hablando, salió en la mesa este tema dentro del comité provincial y la unanimidad es absoluta en el resto de España, por lo menos en nuestra idea. Voto en contra, desde luego, porque además que estamos totalmente en desacuerdo, porque supone que el gobierno vasco va a pagar menos y que se va a llevar 1.400 millones más de euros, así, directamente. Y la incidencia que estamos teniendo nosotros en los presupuestos de Andalucía es de 1.300 millones, que luego si queréis hablamos de 1.300 millones, pues esta gente así, por la cara, 1.400 millones. Vamos a ver, aquí, cuidado, y que quede claro para que nadie nos pueda criticar, nosotros como partido aceptamos perfectamente que haya un concierto económico y que es constitucional, que estamos de acuerdo que haya ciertas peculiaridades y todo lo que tú quieras, pero de que ahí a que se vaya a conceder este beneficio, que lo único que va a fomentar es la desigualdad, que va a promover que no haya una solidaridad entre territorios, la forma que se ha hecho, que es la segunda razón por la que no estamos de acuerdo, se ha hecho una tramitación express, directa, con lectura única y que se va a hacer en 3 minutos. Con lo cual no hay posibilidad, que es lo que nosotros también estamos pidiendo, aparte de que nos neguemos al cupo vasco, es que estamos pidiendo que haya una tramitación que se pueda debatir, que es lo que queremos y nosotros desde el principio que podamos hablarlo, que estoy seguro que a lo mejor se puede llegar a un acuerdo. O sea, que no caigamos en el simplismo de decir es que Ciudadanos no quiere que a los vascos se les dé más dinero. No van por ahí los tiros. Partimos de la base de la constitucionalidad, de que puede haber distintas diferencias, pero oiga, no lo vamos a hacer reforma express en 3 minutos, no vamos a debatirlo, no vamos a llegar a un acuerdo y luego sobre todo, pues bueno, pues lo que digo yo, pues el cupo andaluz. Exactamente. Que se apruebe el cupo andaluz. ¿Qué opinas tú de esto? Habría el sistema... Yo quiero 1.300 millones. Habría el sistema autonómico, el sistema de financiación autonómico es un melón muy grande, pero lo que pide la oposición muchas veces no es congruente, porque quieren que redefinamos el sistema. El propio PSOE, la señora Susana Díaz, quiere atacar, por ejemplo, el cupo vasco, que es algo constitucional porque lleva muchos años en nuestra Constitución, pero luego a su vez quiere que dialoguemos o pide que haya diálogo con el secesionismo catalán, que quiere precisamente lo mismo pero para Cataluña. O sea, ¿qué hacemos? ¿Quitamos el cupo vasco o ponemos un cupo vasco para Cataluña? Ahora se lo ponemos a Cataluña, se lo quitamos al País Vasco. Puntualización. Es un engranaje muy puntualización solamente. A Coalición Canaria se le han soltado también 300 millones de euros, se lo han prometido, para sacar adelante los presupuestos. Pues como sigamos así... Esto viene de atrás. Esto es lo que ha generado la situación que tenemos ahora mismo. A mi modo de pensar y a la forma de pensar mía. Si seguimos haciendo estas peculiaridades económicas, al final nos pasa lo que nos pasa. Pero también hay que ver cómo hemos llegado a esta situación y hay que hacer un poco de autocrítica y mirar hacia atrás. En los últimos 30 años, tanto el Partido Popular como el PSOE, cuando le han hecho falta votos para los presupuestos, le han dado vida a los catalanes y a los vascos. Ahora tenemos un problema y es que tenemos
unas comunidades autónomas que están claramente infrafinanciadas. Desde Podemos creemos que mientras el PP siga en el gobierno no se va a poder reformar la financiación autonómica de una forma más redistributiva, y que los cupos, si existen, deben de servir para blindar los servicios básicos, como deben de ser la sanidad y la educación. Entonces tenemos que ir a la raíz del problema. Es que se le ha dado vida durante estos últimos 30 años a esa gente, cuando nos han hecho falta los votos, y ahora nos quejamos de la situación que nosotros mismos hemos generado. Jorge. Bueno, por puntualizar, lo primero es que lo que Pedro Sánchez y Susana Díaz han dicho no es que haya que redistribuir el concierto que tiene la comunidad fuera de Navarra, no. Ha dicho que tenemos prisa en hacer las reformas pertinentes para la financiación de las comunidades autónomas del Estado. Y lo que nos sorprende es que se esté dando tanta larga a la financiación total de las otras 15 comunidades y ahora para la de Navarra se hayan dado tanta prisa, por los intereses que sean. O sea que aquí no sé, vamos, nosotros ya llevamos el programa federal pues desde 1879, somos partido internacionalista y federalista, lo somos. Luego ya la federación se puede llamar España o se puede llamar Andalucía, pero eso no es algo que a nosotros nos vaya a pillar de buenas. Pero la distribución que se hace, si se hace así, es porque se está beneficiando por intereses políticos a comunidades. Ya estamos creando ciudadanos de segunda. Nosotros ya somos de segunda en comparación con vascos y con navarros. En tanto en cuanto ellos recaudan sus impuestos, pagan sus cosas y luego devuelven al Estado. No, nosotros pagamos al Estado y el Estado nos da el dinero. O sea que ya hay una diferencia flagrante, y que es una diferencia histórica que viene desde que nace España en 1714. Eso hay que redefinirlo porque ya estamos en una época contemporánea que es muy diferente. Pero si ahora también se nos trata de segunda respecto a Canarias, que tienen muchísimas cosas parecidas a Andalucía, aparte de que ellos tienen el problema de la insularidad, es que se nos está poniendo cara de tontos porque nos están tratando de forma diferente, y siempre se trata a Andalucía de forma diferente cuando está el Partido Popular en el gobierno de Madrid. Y aquí me voy a los datos, que Aznar dejó una deuda histórica con Andalucía que Zapatero no llegó a pagarla, y pagaba todos los años miles de millones en cuestión de atraso a la comunidad autónoma. Creo que Susana Díaz era la que quiso abstuverse para que gobernase el Partido Popular, entonces esto va a seguir así. Entonces, vamos a jugar lo del euro. Te falta decir a ti lo de Venezuela respecto a él, y ella ha dicho 2 veces lo de que se abstuvo. Yo voy a volver a incidir en que Pedro Sánchez sería hoy... No hay debate. Te molesta, no, yo, mira, solamente resumiendo, pero Podemos decimos que te estás diciendo entonces pues que por culpa de haber favorecido este tipo de cosas hemos llegado a esta situación. El PSOE dice que no queremos 2 Españas de 2 velocidades. Vamos a votar que no a esto, ¿no? Estamos solos nosotros y Compromís, que Compromís lo que ha dicho es parecido a lo que decimos nosotros, nada más que en su relación con Valencia. Yo no voto nada a favor del cupo vasco hasta que no arregléis lo mío, básicamente. Entonces lo que no entiendo es cómo nos hemos quedado solos, y luego además en 3 minutos que lo vamos a hacer esto. Entonces, bueno, cuando llevamos intentando solucionar la subvención, las otras comunidades autónomas un montón de tiempo, que está todavía por hacer, y es una votación que está por hacer. Sí, pero esto sabes tú como yo que lo van a sacar adelante. Que si Podemos hubiera dado el apoyo a Pedro Sánchez fuera el primer ministro del Estado, yo creo que aquí hay claramente reiterando eso. Si ellos hubieran apoyado a vosotros, si vosotros no hubierais trabajaríamos con vosotros. El bloque en el que vosotros autodefinís como constitucionalista, que yo llamaría bloque monárquico, y Podemos. Yo creo que sí se ven esos 2 bloques. Sí, bueno, yo creo que sí. Algunos, la definición esa de monárquico cuando es Unidos Podemos, cuando se unieron Izquierda Unida y Podemos, en Unidos Podemos rechazaron 2 cosas categóricamente: la proclamación de la República y la salida de la OTAN. Y ahora viene a darnos lecciones a nosotros, que somos el único partido republicano, y monárquico, republicano, monárquico hasta el día. Yo siempre una frase, Carlos, rápido. Si el señor Pedro, según algunos, si el señor Pedro Sánchez gobernase, llovería todos los días, las florecitas saldrían por el campo. Está hablando de llover, nombrado como dice el dicho popular. Está hablando de llover con la falta que no hace agua. Sí, por eso lo digo, que es que muchas veces parece que no existirían los problemas y que no existirían
esta situación si no fuese porque estuviese el PP, si estuviese el PSOE o Podemos o Ciudadanos, esto sería... Yo vería lingotes de oro en vez de agua. Vamos a probar, la próxima legislatura vamos a probar. Yo creo que el sistema autonómico es un problema que no lo ha generado el Partido Popular, que lleva décadas. El Partido Socialista está gobernando muchos años, más que el Partido Popular. Muchos señores de Podemos no han estado, no han estado en política, otros han podido estar en otras formaciones, han podido votar a otros partidos que antes estaban. Este país lo hemos construido todos hemos cometido errores, virtudes, pero a la hora de la verdad no se le puede echar la culpa de todo a un partido que lleva unos años y que se le han abierto algunos melones, pero unos melones que llevamos arrastrando décadas. Todas las comunidades autónomas quieren la mayor financiación posible y luego hay interpretaciones. Pero no lo consiguen, pero algunas sí lo consiguen y otras no. Sí, lo malo es eso, que algunas lo consiguen más que otras. Entonces sí es cierto que habría que, y eso yo creo que hay que dejar los partidismos y crear un sistema de financiación que sea más estable, que sea más predecible. Pero eso no quiere decir tampoco porque haya que llamar como se empeña el PSOE a España federal. Sí, es un término jurídico que en la práctica España es prácticamente federal. En la práctica España es una monarquía federal prácticamente. Tú sabes, una monarquía parlamentaria federal en la práctica. Tú sabes que si el gobierno ahora mismo fuese un gobierno del PSOE y el gobierno del PSOE hubiera puesto encima de la mesa el cupo vasco, vosotros sabéis, como yo, que os hubierais opuesto a esto. Porque es que por ideología, por forma de hacer las cosas, por antecedentes históricos, hubierais dicho que no. Entonces, el único problema es que ahora mismo es que no sabéis cómo aprobar los presupuestos generales del Estado. Necesitáis al PNV, nos necesitáis a nosotros, que ya veremos a ver con esto y con más cosillas. Y bueno. No, pero un problema de estabilidad, porque igual que se nos pide diálogo para darle lo mismo a los catalanes que quieren recaudar ya sus propios impuestos, tener su cupo catalán, luego se nos pide que hagamos lo contrario con los vascos. Todo lo que haga el PP, bien o mal, hay que pedir lo contrario, por llevarle la contraria. De estabilidad hasta ahora... Es la malvada derecha que hay que atacarla. No, porque de estabilidad nosotros ahora mismo somos no me puedes hablar si somos ahora los que estamos garantizando la estabilidad. No lo digo solo por vosotros, lo digo por toda la oposición en general, porque es muy fácil hacerle el juego del ataque al gobierno. Algunas veces con más razón que otras. Sobre todo cuando se hacen mal las cosas. El problema es que los plazos no se entienden. Si a lo mejor se podría haber llegado a un acuerdo sobre comunidades esto. Necesitamos una redefinición de esto. Bueno, escuchadme porque vamos a hacer, a nombrar lo del agua, y es que ya lo has traído a colación, es que tengo que, lo voy a anunciar porque quiero que enseguida, que volvamos de unos minutos, que vamos a ir a un descanso, a una pausa publicitaria, que abordemos el tema que además ha traído en jaque a los partidos políticos y sobre todo y fundamentalmente en lo que a nosotros nos concierne en esta provincia. Hablamos de la espionada, hablamos de la campaña de aceituna ya inminente en algunos casos. Ya incluso ha empezado, y a ver cómo valoráis desde cada una de vuestras formaciones y vosotros aquí en esta mesa el tema de lo de la espionada, de rebajarla de 35 a 20, bien, mal, regular, si hay que volver a hacerlo, si no, en fin, vuestra valoración en este sentido es un problema al que sí que en esta provincia somos tan sensibles. Enseguida volvemos con todos ustedes. Ahora unos minutos para publicidad y al minuto estamos aquí. Buenas noches, de nuevo señoras y señores, aquí en nuestra mesa de actualidad, debate en 9 en La Loma y hablando de los problemas que nos atañen directamente en esta provincia, en la comunidad y también como españoles y españolas de carácter político, en este caso con los representantes más cercanos que tenemos en nuestra comarca, de los 4 partidos políticos que más representación tienen. Y antes de irnos al descanso, a la pausa publicitaria, hablábamos precisamente de un tema que íbamos a abordar en esta primera parte de este segundo apartado del programa y que se refería
al tema de la campaña de aceituna, de las peonadas, se ha pedido por parte de algunos partidos al gobierno que rebajaran las peonadas. El gobierno, bueno, ha traído además muchos dimes y diretes y enfrentamientos aquí en la provincia de Jaén, incluso en la comarca, de los partidos políticos con respecto a este tema, porque, José Carlos, no estáis de acuerdo con que se rebajen las peonadas, han traído problemas otros años. ¿Cómo lo valoras? El gobierno muchas veces, en otras temporadas, ha bajado las peonadas en previsión de que había menos cosecha. Lo que pasa es que, igual que estábamos diciendo antes, hay partidos que juegan al partidismo con este tema. Siempre, si el gobierno dice que se hacen falta 35, hay que pedir 20. Si el gobierno dice 20, 10. Que el gobierno dice 10, porque no se necesita peonadas. Siempre lo que diga el gobierno, siempre los partidos de la oposición van a pedir más para sacar rédito político de una necesidad de mucha gente. Bien. Bueno, pues nosotros estamos de acuerdo en que, dadas las circunstancias que tenemos actualmente de sequía y las previsiones de mala cosecha, pues que habría que reducir el número de peonadas. Yo personalmente pienso que bueno que la reducción a 20 es suficiente en estos momentos. También Podemos en algún momento dado pues llegó a decir que se quitaran del todo las 35 y esas cosas, pero bueno, también yo pienso que dentro de lo que se ha elaborado en los presupuestos generales del Estado y los presupuestos andaluces, pues bueno, se van a destinar, son 179 millones los que se van a destinar de euros a todo esto, y que son casi 52.000 andaluces los que se van a beneficiar de este problema. Entonces, bueno, yo creo que desde Andalucía se tiene que defender el PER no solo en Andalucía, sino ante el resto de España. Creo que comentarios como el que sentimos hace unos años de Durán y Lleida, que decía que los andaluces recibían el PER para ir al bar del pueblo y para echarse unas cañas, yo creo que eso está completamente fuera de lugar. Desde Unidos Podemos defendemos que no haya peonada, porque vemos como mucha gente en Andalucía tiene que hacer sus trapicheos para conseguir las peonadas, pero claro, la situación les obliga, porque hay que decir que en Andalucía, si no tuviese el PER, habría muchísimas familias que pasarían hambre. Yo creo que el PER se debe de concebir como una especie de renta básica para que los agricultores tengan un sustento mínimo. Y dirán, es que si la gente tiene un PER asegurado, va a haber gente que no va a trabajar. No, la gente siempre quiere más. El PER te va a garantizar una subsistencia básica, pero muy básico. El que pueda trabajar va a seguir trabajando y va a tener más jornales, pero habrá gente que no los tendrá y ya no tendrá que hacerle un fraude a la hacienda pública, porque es lo que se está haciendo cuando la gente tiene que buscar los jornales en un sitio o en otro. Creemos que esa es la solución definitiva de este problema. Incluso muchos favores y muchos acuerdos y muchos pagos por detrás. Mucha baja laboral al terminar. Un problema que tiene muchas aristas. La primera es que la política medioambiental que se está llevando en todas las administraciones, yo en cosas verdes no suelo hacer partidismo, está siendo catastrófica. Situaciones de sequía, las administraciones tienen que trabajar en planes, como ha hecho la Junta de Andalucía, que creo que en enero, con esa dotación, pues ya vamos a tener un plan para que en el año subsiguiente la sequía sea menos problema, porque esto es un problema que nunca vamos a poder erradicar. Las administraciones tienen que trabajar en una educación que tenga como valor el cuidado del medio ambiente, y nos repercutirá en estos problemas. Ahora, a continuación, Jorge, vamos a hablar ahora también de la contaminación. En cuanto a la reducción de las peonadas, nosotros obviamente somos partícipes de la reducción de las peonadas. La eliminación consideramos que también conlleva los problemas que ha dicho Rubén, que muchas veces la pillería y el problema que nos da la eliminación de las peonadas pudiera ser contraproducente, cuando ya hay un número de 15, 20 peonadas que es bastante asequible. Porque estamos hablando sobre todo de jornaleros, de braceros que van a trabajar al campo y no de los propietarios. Y sobre todo la importancia del PER. Aquí también me uno a Rubén. El PER es fundamental para nuestra tierra, pero para Extremadura también lo es, pero para La Mancha también lo es. Pero es que los municipios, sobre todo nosotros municipios de menos de 20.000 habitantes, en gran parte mantenemos el pueblo gracias al PER. ¿Por qué? Porque las pequeñas obras los ayuntamientos las pueden sacar adelante, porque tiene esas cuadrillas de gente que va a trabajar a hacerlo, que son arreglos que no son baladíes. Muchas veces tiene una trascendencia importante, porque realmente cuando uno tiene roto el bordillo de enfrente de su casa le duele más que a lo mejor si falta la farola en otro lado. Y eso el PER ayuda muchísimo a mantener los pueblos, y el PER es algo que para nosotros es fantástico desde que se puso, que hay que mantenerlo, y que si la dotación al PER es mejor, será mejor el mantenimiento de los pequeños pueblos. Y la situación de la sequía es alarmante, y luego es alarmante
no en zonas de campiña, porque al final si conocemos la realidad de Baeza, en el que en torno al 85% de la superficie es de regadío, pues se alivia más fácil, pero si conocemos cómo está el olivar de pendiente, es que es para echarse a temblar. Que tú puedes ir a la puerta, puedes ir a Benatae y luego ves que se inaugura la presa, que es una obra magnífica, de enhorabuena al gobierno por haberla terminado y por haberla inaugurado, y no se quiere ampliar la zona de regadío, y vemos que ahí queremos perseguir en cierto modo al olivar de pendiente, que es un olivar de mucha calidad, de menor rendimiento y que también da puestos de trabajo a muchísima gente en pueblos pequeños que no tienen las facilidades que tenemos las ciudades. Estamos hablando bueno, pues de una sequía que lleva hasta gotas. Hablando ayer precisamente con el diputado de Servicios Municipales, nos decía que el Rumblar tiene agua para un año, o sea, para un año y ya está. Nada más, y ya no quiero ni pensar en el Segura, la cuenca de Segura, que ha sido deficitaria siempre, o sea, que estaba al 13 y pico % y yo no quiero saber ni por dónde va, porque es impresionante. El tranco, la verdad es que se te cae un poco la mano. En el Arroyo de los Jancos hay restricciones al consumo humano ya, desde octubre, entonces, bueno, es que un pantano esté al 13% te asegura muy poquito tiempo de agua, muy poquito. Entonces, bueno, lo que hablamos el otro día, si queréis luego lo que estábamos diciendo sobre la concienciación de la importancia del medio ambiente. Yo es que además quería poner en valor esto porque fíjate, en Madrid, a mí lo que de verdad, que además ahora como estamos con el tema de la nube tóxica, que la vemos, porque la vemos. No en Madrid, es Barcelona, porque en Madrid ya sabemos que tienes, pero es que no, pero a lo que iba es mucho más verde, a que en España un protocolo, la actuación anticontaminación y demás, lo hay en Madrid y en Valladolid. Necesitamos un protocolo a nivel nacional, digo yo, pero ¿o no? A ver, mirar, desde el momento que nosotros, que España, estamos a años luz en legislación acerca del medio ambiente, a años luz del resto de Europa, porque siempre en Alemania ha habido grupos políticos verdes que han tenido su representación, en Inglaterra ha habido grupos políticos, en Austria, en todos esos sitios, menos en nosotros. Minoritario, que se recogía que el ecologista de por sí se le encasillaba una determinada ideología política, una determinada forma de ser, y entonces mientras esa es la idea que se tenga en España de todo esto, nos va a pillar el toro igual que nos está pillando ahora mismo. No tenemos protocolos para luchar contra la contaminación, se improvisan y se llega ya a decir que circulen coches pares e impares, cuando, en fin, y que se reduzca la velocidad del 70%, como si eso fuera a acabar con la contaminación. Ese no es el problema, eso es una solución ahí in extremis. Entonces el problema es que hay que actuar sobre varios pilares, hay que hacer una acción institucional sobre los gobiernos, una acción política sobre todos los partidos, para que se dé en la ley de medio ambiente, para que la gente presione para que haya una energía renovable, para que haya una modificación de los hábitos de vida, y en eso sí que tenemos que implicarnos todos, desde la educación, desde nuestro día a día, desde la alimentación, que lo hablábamos el otro día aquí, y todo eso traerá como resultado que el CO2 deje de emitirse o que baje, que se acaben las energías que dependen del carbón, y no lleguemos a la situación en la que nos encontramos, que solo nos acordamos cuando vemos que hay que reducir las peonadas, que no tenemos agua para beber y que no deberíamos llegar a estos extremos. Y que cada vez tenemos inviernos más largos, inviernos más cortos, veranos más largos. El otro día hablábamos del 2050 como una fecha que es límite. Yo quiero hablaros como un punto de no retorno, porque si llegamos en esta situación al 2050 es un punto de no retorno donde no habrá recuperación de acuíferos, donde no habrá recuperación, donde habrá una elevación de la temperatura media de 2 grados, que a nosotros nos parece poco, pero que en la Antártida significa que va a ser todo agua y que nos van a inundar las costas, y que terrenos que tenemos ahora mismo con cultivos se convertirán en terrenos inundados. Entonces, bueno, esto estábamos a tiempo. No, desgraciadamente apareció Donald Trump y unos cuantos de su calaña en el mundo y hemos dado un paso atrás evidente, pero bueno, hay que concienciar mucho y desde la educación básica de la población también. Yo sí, voy a volver un pelín antes, una cosa que se me ha quedado respecto al PER, y después hablo sobre el tema medioambiental. Bueno, en el sentido que yo creo que el error es ver el PER, como lo ha dicho nuestro compañero de Podemos, como una renta básica. No, es que hay que hacer que la gente de Andalucía y de Jaén cada vez seamos menos dependientes del PER, porque no olvidemos que el PER no deja de ser un paro agrario, no es una renta de inserción social. Lo que hay que favorecer es que la Junta de Andalucía haga política de atracción de empresas, de capitales y de desarrollo económico y por lo tanto social, para que aquí la gente pueda trabajar en cosas
que le den un medio de vida, no solo el mes de la aceituna. O sea, que aquí haya un desarrollo económico y por lo tanto social, y no seamos tan dependientes de una ayuda social puntual. ¿Y mientras no lo hay, José Carlos? Sí, mientras que no lo hay, por eso está el PER. Pero a largo plazo hay que hacer por donde de que no seamos dependientes de esa ayuda, porque no olvidemos que esta es la región donde más pobreza, más paro hay de España y casi de Europa. Del sur de Europa. Exacto, y bueno, casi de Europa entera, no solo del sur. Sí. Bueno, el norte juega en otra liga. Sí, sí. Pero bueno, antes en la Europa del Este, cuando venía del comunismo, estaba empobrecida, y ya casi que Europa del Este tiene mejores tasas que Andalucía. Mejores tasas de paro, o sea, de empleo, y mejores tasas económicas en general que Andalucía. Pues le vendrían bien los 1.300 millones eso, entonces. No, pero es el problema, o sea, el empleo no se consigue... No, pero sí que eso ya lo hemos pagado andaluces, bueno, que estos son, que somos la comunidad que más impuestos paga. No me echéis para atrás la Junta Andalucía también con la concienciación medioambiental. Ha habido fondos de la Unión Europea para empleo y para otras cosas que no ha llegado a desarrollar. Pero es que el empleo no se potencia con dinero público, con campañas, el empleo se potencia atrayendo inversiones, atrayendo iniciativa privada. Yo lo veo desde esa perspectiva. En el plano medioambiental nos estamos enfrentando a algo serio. Como empresas de energía renovable. Sí, claro, pero aquí nos enfrentamos a un problema muy... O sea, la tentación. Algo habrá que hacer como sociedad, desde el plano individual y desde el plano colectivo. En el plano individual tenemos que ser responsables de individuos de ahorrar lo que se pueda, en el plano energético, de agua, de ser un poco más limpio en muchos hábitos. Reciclar y reutilizar. Sí, desde el plano colectivo es mucho más difícil, porque hay que jugar con el hecho de que estamos hablando antes. Nuestro desarrollo social se basa del desarrollo económico que ha traído la industrialización, que ha traído las fábricas, la industria, los coches, cosas que contaminan y que dejan una huella en la tierra. Entonces, si ahora nosotros pedimos que desde los gobiernos se limite eso por el bien del planeta, también puede ser un perjuicio que, para nosotros, que nos empobrezca como sociedades. Porque la globalización estos últimos años ha reducido la pobreza en el tercer mundo. Se habla de los países en vías de desarrollo. Eso es gracias a la globalización, gracias a la industrialización. Entonces, ¿cómo podemos seguir industrializándonos y desarrollándonos tecnológica e industrialmente? Lo que llamamos desarrollo sostenible. Sí, pero exactamente. Pero ¿qué entendemos y cómo favorecemos el desarrollo sostenible? Muy complicado. Porque la tentación de los gobiernos está, por ejemplo, en poner impuestos verdes a la contaminación. Yo no soy muy amigo de los impuestos verdes, porque es otra forma, al final se acaba de otra forma de recaudar. Incluso... Sí, además, pero perdona que te corte, es que el decir un impuesto verde es simplificar mucho. Vamos a ver, si tú incentivas como gobierno, incentivas a una empresa que va a limitar las emisiones de CO2, que se compromete en X años a respetar el medio ambiente, a utilizar materiales reciclables, y tú la incentivas económicamente y fiscalmente, que es lo que no ha hecho hasta ahora el gobierno. Eso, bueno, ningún gobierno ha hecho lo contrario, ponerle un impuesto al sol. Es que ahora mismo estamos hablando de... ningún gobierno no, y más de maíz. Vamos a ver, lo que yo estoy diciendo es que el problema de esto no es poner impuestos verdes, porque todos nos vamos, es que entonces tendremos que pedirle más dinero a la sociedad. No, tú como gobernante, que es lo que hablamos de una acción institucional, tú incentivas el consumo responsable, incentivas el material reciclable, la utilización de combustibles no fósiles, y lo haces con todas las empresas, conseguirás resultados. Indudablemente, si no incentivas eso, seguiremos en la misma línea que vamos hasta ahora, que ha aumentado el consumo de CO2 como nunca lo había hecho. Lleva 3 años que no, y ahora Yo creo que en España tenemos nos ha pasado como con Pedro y el Lobo, con la contaminación y el cambio climático, de que nos lo estamos empezando a creer ahora. Eso en parte me alegra y me apena. Me hacían gracia mucho, lo veía cuando era pequeño, las declaraciones del señor Aznar, cuando decía que el cambio, dudaba sobre el cambio climático. Yo creo que ya nadie duda sobre que el cambio climático es una realidad. Todavía hay gente y eso me alegra. Te sorprendería cuando tú dices que tú le preguntas a la gente, y os lo animo a que lo hagáis, no me sorprende. Greenpeace o que es Ecologistas en Acción, y te dices,
Además le dije el calentamiento global. ¿De qué me estás hablando? Frases, esos son los de los porros y los perroflautas que están siempre pidiendo, no sé qué. Eso es lo que somos la gente que te dedicas a la ecología. Y voy a repetir lo que decía el otro día, de que aquí las políticas medioambientales no van a mejorar mientras no les plantemos cara a los lobbies que quieren seguir produciendo a un ritmo que no es sostenible. Entonces lo que tenemos que cambiar no es el clima, es el sistema. Mientras estemos con este sistema vamos a seguir exactamente igual, porque lo que va a primar es la obtención de beneficios, no cuidar el planeta. La verdad es que en este sentido volvemos a lo mismo, y no está aquí Emilio para echarnos la bronca, porque siempre le decimos la educación, y dice sí, los maestros sí, pero las familias también y la sociedad en general. Yo creo que además debería ser desde todos los ámbitos, no necesariamente solamente desde la infancia, porque también nosotros podemos actuar desde cada uno, desde nuestro puesto de trabajo. El que esté dedicado a la sanidad se puede dedicar desde la sanidad, el que esté dedicado al campo también debe trabajar en el campo. Hablábamos de la alimentación. Me han preguntado mucha gente esta semana lo que hablábamos del aceite de palma, y me han preguntado sobre la incidencia que puede tener la gran cantidad de abonos, de productos químicos que le echamos a las cosas, las hormonas, a la ave. Bueno, me han preguntado gran cantidad de cosas que pueden influir. Hablamos o hacemos un monólogo de los prejuicios a la salud que te pueden provocar ciertos alimentos que consumimos a diario, o ciertos componentes de alimentos que consumimos a diario que además que os sorprendería donde los tenemos y lo usamos. Porque ahora dice, este pollo está hormonado, que ha crecido en 2 semanas, y ahora esto que le han echado, que madre mía, la aceituna y el aceite, que a saber con qué han curado esta oliva, y al final es que dice que como, que bebo. Sí, que es un problema serio. Pues yo lo que quería decir, que ya se me ha ido un poco el santo al cielo, es que, por ejemplo, la tentación que hay es intentar luchar contra problemas medioambientales incrementando el intervencionismo de los estados y los gobiernos. Yo creo que hay que ir, y es una opinión más personal, hacia una forma de que la propia industria de forma libre se adapte por ahorrar unos costes energéticos. El cuidado medioambiental por encima de los beneficios. Pero yo me refiero, por ejemplo, a desgravaciones fiscales. Luego, aparte, no olvidemos que muchas veces producir más barato a la larga, o sea, producir más limpio a la larga puede ser más barato. A la larga puede ser más barato porque entonces hay empresas que les puede empezar a costear. El problema es que solo vemos el I+D como voy a cargar de impuestos a las empresas para después darle una subvención para que investiguen en algo. ¿No es más fácil rebajar impuestos para que investiguen y ese dinero lo tengan esas empresas para investigar en formas más sostenibles o en formas más que den más beneficio a la sociedad y a sus propios recursos económicos? Entonces, es decir, nos encontramos en un problema serio. Por ejemplo, el tratado este de Kioto al final solo servía para que se comprase la contaminación de los países pobres, lastrando el desarrollo de los países pobres, porque los países pobres no olvidemos que son más contaminantes que los países ricos porque tienen industrias más obsoletas. Entonces, lo que hay que favorecer no es el retroceso tecnológico ni el retroceso industrial, ni la libertad industrial y de empresa. Todo lo contrario, lo que yo creo que los gobiernos tienen que dar facilidades para que sea el propio sector industrial tecnológico el que necesite dejar menos huella en el planeta para dar el mismo desarrollo económico y social. Y estamos viendo que, por ejemplo, países que están más abiertos a la libertad de empresa son países menos contaminados, países con menos contaminación. ¿Como cuáles? Como por ejemplo Suiza. Suiza es un país que tiene mucha... Tampoco tiene mucha industria, no es un país extremadamente industrializado. Bueno, no se puede comparar con Estados Unidos. Un país muy verde. Ni con India, ni con China. Tampoco podemos... esta vez habrá que ir a un modelo de industria que cada vez sea menos contaminante, pero bueno, sí es cierto que Suiza no tiene tanto tejido industrial, pero lo tiene, y es más comercial. También hay que combinarlo con el tejido servicio. Es decir, que no juguemos a lo fácil, que es penalizar el desarrollo industrial y tecnológico, que es a lo que juegan mucho las visiones
económica de izquierda o intervencionista, incluso de derecha. Incluso incentivar a los buenos en lugar de penalizar a los menos buenos. Bueno, sí, se puede decir como ayudar y favorecer refuerzos positivos a que los buenos empresarios y los buenos proyectos empresariales tengan más facilidad, lo cual no quite que tú intervengas para que los malos, por así decirlo, para simplificarlo mucho, los contaminantes, para entendernos, también tengan su cabida, porque es muy malo, porque incentivo económico a favorecer energías renovables, a que la industria contamine menos, pero es que hay que incentivarlo, hay que hacerlo y no se hace. Parece que para algunas cosas queremos un Estado fuerte, sólido y centralista, y para otras queremos que desaparezca el Estado, y eso no es así. No, tampoco que desaparezca. El Estado, igual que está para ejecutar la vida diaria mediante la legislación, también está para intervenir en la economía y para intervenir en las empresas, porque el beneficio social de la empresa es algo secundario. Una empresa per se va a un beneficio propio, a la obtención de una plusvalía a través de una inversión. Pues que esto es algo de economía. Sí, pero yo creo que hay márgenes en España. Hay mucho intervencionismo económico en España. Lo que hay es muy poco. Es que no se puede dar vía libre a las empresas. Bueno, en España y en Europa. Yo creo que eso no tiene cabida. Pero el propio mercado, si hubiese más libertad de mercado, sería el propio mercado el que castigaría. ¿Qué es más importante, el mercado o el planeta? Va una cosa de la otra, porque el mercado simplemente... No, respóndeme, por favor. Una cosa va de la mano de la otra, porque el mercado no deja de ser la forma espontánea en la que individuos se ponen de acuerdo. O sea, no lo juguemos todo a echarle la culpa a la libertad económica, y ya no solo económica, sino individual, de hacer el individuo como una persona tonta que necesitamos al gobierno para todo. Yo estoy de acuerdo con que tiene que existir un gobierno y un Estado, pero en una condición lo mínimo necesario. Yo soy liberal y tengo esa percepción, no me escondo de decirlo. Yo soy liberal y yo pienso que el Estado tiene que existir y el gobierno tiene que existir, pero una empresa que sea altamente contaminante por encima de cualquier índice permitido, alguien tiene que actuar. Sí, pero muchas veces el proteccionismo, muchas veces es el proteccionismo de los estados los que perpetúa esas formas de contaminación por patentes protegidas por el Estado, por petróleo. A mí me suena un país subdesarrollado del tercer mundo que se llama Francia, que es un país que los pobres no tienen con qué vivir y es que es subdesarrollado y tiene una política centralizada, centralista e intervencionista. Por la Virgen, que Francia es de los países más intervencionistas que hay en Europa y es cabeza. Es el segundo país más desarrollado de aquí, de Europa. Ha tenido algunos coletazos, tiene una inercia, pero al final el Estado interviene en todo. Hasta los países socialdemócratas, que eran ejemplos de intervencionismo, han dado un viraje mucho más liberal. Es simplificar mucho decir que el desarrollo económico se va a resentir, porque es que no es solamente incentivar a las empresas, que lo estamos limitando a eso, es que es planificar una reforestación con cabeza, es que es una seguridad alimentaria, es trabajar en muchos ámbitos. Tratar de pillar recuperación de aguas y canalización de aguas residuales. Sí, eso también, pero no olvidemos que el foco más grande está en la contaminación industrial y de los coches. Vamos siempre a la contaminación de los coches, pero de aquí a unos años más del 50% de los coches van a ser coches eléctricos. Claro, eso voy, que el desarrollo tecnológico ayudará a combatir eso. Entonces, simplificar el tema diciendo que vamos a poner en peligro el desarrollo tecnológico de un país porque se potencia una política más verde. No, yo no digo que se potencie, yo digo que se puede potenciar desde la libertad o desde el proteccionismo. Yo prefiero potenciar los cambios tecnológicos que sean menos abrasivos con el planeta desde la libertad y menos desde el proteccionismo. Claro, pero darle una libertad a una empresa que va a buscar dinero o a ganar a sus ganancias es muy peligroso. No, bueno, muy peligroso. No. Pedirle a las empresas o darles esa potestad a las empresas para que ellas gestionen eso es muy peligroso. No, pero no le está dando libertad a la empresa, le está dando libertad al consumidor. Porque ya debemos el mercado. Creo que la cuestión del clima no es negociable. La forma de ponerse de acuerdo. De todo el tiempo que llevamos con él es anti-intervención, y si por él fuera los contratos, además lo llevarían las partes y no se intervendría con. Solo en los puntos. Yo sí económico. Exacto, que en el plano económico soy liberal y en el político también. Voy a hacer una prueba que no sé si nos servirá para próximos programas o no, y nos vamos a empezar en este. Y es que antes de terminar os voy a dar la oportunidad a cada uno por uno,
de que saquéis aquel tema que no hayamos hablado hoy y comentéis lo que os parece o lo que os interesa en este caso. Comenzamos contigo, Javier. Algo que a ti te interese hablar y que no hayamos sacado, y que tú tengas especial interés en que se hable hoy y comentes tu punto de vista. Pues bueno, yo me hubiera gustado hablar de lo de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Yo creo que vamos a hacer un monográfico, ¿eh? Creo que deberíamos hablar de eso y de lo que ha costado sacarlos adelante y de lo que yo creo que se puede mejorar en todos los ámbitos, indudablemente. Bueno, cuéntanos, que tienes tiempo. De sanidad, no, simplemente pues bueno, que me hubiera gustado hablarlo y yo creo que en otro momento pues lo podemos hablar o detallarlo más y ver, explicar las enmiendas que cada uno de nuestros partidos han presentado para esos presupuestos, que yo creo que todos estamos deseándolo, unas totales y otros parciales, cada uno en su ámbito, y hablar de la sanidad y de los presupuestos que se han dedicado a bienestar social, que nos afecta a todos, a las leyes de dependencia, a sanidad, a trabajo, a creación de empleo que ha salido aquí, y que bueno, que habría que pararse, yo creo, una hora entera. Una hora entera y por lo menos algún debate. A Fran, pobre, de PSOE, la semana que estuvo, que hablamos de los presupuestos, y decía, Fran, por Dios, que está hablando mucho, y el pobre traía aquí su presupuesto, explica, y decía, si es que no me da tiempo, si es que no me da tiempo, si es que no me da tiempo a explicarlo. Tú, José Carlos, ¿de qué te gustaría dar la última pincelada? Yo la verdad es que te soy sincero, lo que había mirado y lo que había preparado, al final lo ha sacado todo. Sí, es cierto que, como digo, que tal vez, como dice nuestro compañero, yo también pensaba que iba a salir a lo mejor lo de los presupuestos Andalucía y demás. Quizás lo que yo pensaba que podía salir no ha salido. Reservado para hacerlo enterito el programa, porque yo ya te aseguro que con la experiencia de la semana anterior, los presupuestos necesitan un programa enterito. Si hablamos aquí, dedicamos 10 o 15 minutos, te aseguro que nos quedamos con mal sabor de boca, como nos pasó. Sí, que al final se nos va. Hay que hacer un programa dedicado a ello, y lo vamos a hacer. Te lo garantizo. Rubén, yo quería hablar sobre una cuestión que nos toca, y es el tema de las aceitunas y Donald Trump. Esto lo que puede poner de manifiesto es que haya un efecto de dominó en el cual el proteccionismo económico y los aranceles vayan a agravar los productos españoles. Queremos liberalismo para unas cosas, que podamos tener comercio sin que haya aranceles, y para otras cosas, en cambio, lo que no nos interesa, no. Quería defenderla y quería decir que las subvenciones que han sido cuestionadas por la administración Trump forman parte de la caja verde de la Organización Mundial del Comercio, y que eso no distorsionan la libre competencia ni que hacen una competencia desleal de nuestros productos en Estados Unidos, concretamente de esta. Tenemos que defender lo nuestro. Cuando no lo hagamos nosotros, no lo va a hacer nadie. Con la aceituna hemos topado. ¿Has dicho algo, Jorge? Yo igualmente había pensado que, bueno, el tema de los presupuestos, que es largo y tendido, hablar de los... Programa enterito, ya te lo garantizo yo. Y bueno, y esto de Trump, que la verdad es que este hombre, como siempre... Da juego, siempre da juego. Está tan histriónico, esa palabra que os decía José Carlos, es tan vinculante para nosotros ya en nuestra vida, Trump, que vamos, aquí en Baeza hablamos de él para que la gente conozca nuestra opinión, pero Trump es muy proteccionista, todo se ha dicho de paso, siendo de ideología liberal conservadora. Tiene unos saltos... Pero es más conservador que el liberal. Es Donald Trump. Creo que un liberal serio... Yo creo que un liberal serio no se identifica con él. Bueno, han quedado muchos temas, porque, por ejemplo, vamos a enumerar algunos de los que también, bueno, pues podemos ir apuntando hacia la semana que viene. Por ejemplo, que la facturación de la industria en septiembre ha subido un 6% en España, que también podríamos haber hablado de los 50 muertos en este atentado suicida de Nigeria. El gobierno, que mira tú por dónde, aquí sí es que interviene, congela la parte regulada del recibo de la luz para 2018. José Manuel Maza, que ha muerto el fiscal general del Estado, también la bronca que le ha echado la presidenta del Congreso a Rufián. Podríamos haberlo sacado, los 300 inmigrantes que han intentado saltar la valla de Ceuta, en fin. Y el Black Friday, que es una cosa que estamos ahora mismo todos... Sí, el Black Friday, que además es algo contra lo que había que luchar. 40% de la ciudadanía tiene previsto comprar. Está totalmente en contra del pequeño y mediano comercio de las ciudades. El problema es que es una iniciativa muy buena para el consumidor, de la gente, tanto en cuanto te va a ahorrar dinero, pero que tú tienes que mirar sobre todo a la gente que trabaja en los pueblos y que se ven sumamente perjudicados, o que se unen al Black Friday, aunque lo hagan más o menos. Se ha convertido en la semana azul, el Black Friday. Bueno, además, Eva lo ha dicho, que además cada uno de los potenciales clientes y demás contaban con 118 euros para gastar, y, en fin, una locura. De todas formas, yo creo que eso es un efecto de marketing que llegará un momento que se agote.
Es el consumismo contra el que hay que luchar. El que hablamos, pero bueno, el consumismo también ha traído el desarrollo que tenemos hoy en día. Bueno, el consumismo fue posterior al desarrollo. El consumismo fue posterior. Sí, bueno, pero iba con la mano. La industria creó los bienes y los bienes luego fueron. Y luego crearon las necesidades. Pero ha ido más o menos de la mano. En el siglo XVI era impensable. Nos sumamos a lo que decía Jorge para finalizar el programa y vamos a acabar eso, dando paso a la publicidad de nuestros pueblos y ciudades, de ese pequeño y mediano comercio que bueno, cuyos consejos le van a venir de maravilla a todos ustedes, y más cuando se acerca una campaña en la que todos y todas, quien no, pues hace esas compras de regalos navideños, en fin, y está muy bien. El comercio más cercano, el de nuestros pueblos y ciudades, compran en él. Hemos anunciado algunos de los temas, aunque evidentemente el más gordo era el presupuesto de la Junta de Andalucía, que ya os digo, monográfico, así que a estudiar esta semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, por seguirnos una semana más, y nosotros volvemos la próxima con todos ustedes aquí en nuestra mesa de actualidad de debate. Hasta entonces, muy buenas noches. Gracias.